otro tono se va a armar en el cuartito de mi primo Nicomedes. Parece que viene buena sandería. Ay, 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 echa. Al dulce botonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Dejen dormir borrachos y siguen las guitarras con sus y como los adjetivos sícaros, ¿te acuerdas que claro, hemos tenido? Claro. O sea, hay gente en el Perú que así como uno les dice que el Perú ha estado en 3 mundiales y no nos creen, hay que decirle, el señor hace un momento habló de los tranvías. El Perú ha tenido ya una línea de tranvías, ¿no es cierto? Claro. El Perú tenía una infraestructura, o sea, la vía expresa cuando se creó fue una infraestructura adelantada a su tiempo. Hoy en día la vía expresa es un disparate, ¿no es cierto? Ha quedado absolutamente chica. El metropolitano la ha reducido aún más. Hay que construir un segundo piso, cerrar y construir un segundo piso. Y cuando el señor Andrade hizo... Nadie ha propuesto eso. Cuando el señor Andrade quiso hacer la vía expresa Javier Prado para copiarse la vía expresa Bedoya, hizo otro disparate porque trasladó el tráfico 4 cuadras más adelante. Y hoy día es ¿no imposible pasar a ciertas horas. Bien, cortamos ahí el tema infraestructura, vámonos a descentralización, a morder un poquito. Tenemos mucho más tema de infraestructura. A morder un poquito ese tema de ese Eugenio Sigue que quiere darle. Tranquilo, Eugenio, tranquilo, por favor. No, yo quería decirte brevemente, así como el segundo piso de la vía expresa es importante hablar de un segundo piso para el acceso a Ancón-Hacho. También, claro. Porque ahí hay un problema enorme. Hay un problema. ¿No? Y la gente que vive en los conos no tiene por qué tener menos derecho que la gente que vive en San Isidro y en Monterrico. Claro. No son ciudadanos con DNI diferente. También tienen el derecho de tener una buena infraestructura que los lleve rápidamente a su centro de trabajo. En descentralización, a ver, empecemos. ¿Por qué cono? Porque he leído algunos artículos que dicen eso de cono es insultante. Acá no hay conos. Es Lima Norte, Lima Sur, dime Lima. Me han dicho muchos amigos. Claro, y yo he dicho, bueno, tú acabas de afirmar, he dicho, no, son conos, ahí hay pobreza todavía. ¿Qué hacemos, Eugenio? ¿Qué hacemos? ¿Con qué medida podríamos empezar la descentralización ya en estos conos que tú llamas? A mí me parece que hay que tener una decisión política al respecto y hay que avanzar hacia una discusión de armar regiones autónomas metropolitanas, de manera que cada una de estas regiones se maneje con un presupuesto desagregado, descentralizado, ¿no es cierto? Y que estos alcaldes o estos regentes, que vamos a llamarle así, ¿no?, sean capaces de aglutinar esfuerzos de, por ejemplo, en el cono norte, un regente de la hipotética región autónoma metropolitana Lima Norte debiera ser el líder de los 7 alcaldes que componen los 7 distritos, y no como ahora cada uno está yéndose por su lado, no hay ninguna política corporativa. Es más, yo te voy a decir algo, Jaime y Richard, cuando hablamos de Lima Norte, pues hablamos de un eufemismo, porque Lima Norte, pues máximo puede abarcar San Martín, Comas, Independencia y Los Olivos, cuya realidad es completamente distinta de la que hay en Caraballo, Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra. Por favor, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, no hay nadie... Hay unas brechas terribles. Hay unas brechas terribles entre los distritos e intradistritos, ¿no es cierto? Y no hay un liderazgo que promueva el desarrollo territorial. La gente de Los Olivos quiere parecerse más a la gente de Miraflores, ¿no es cierto?, que preocuparse de la gente de Puente Piedra, que queda más cerca, ¿no? Entonces, no hay una... Tú dijiste que necesitamos gerentes, voy a querer discrepar contigo a propósito, a pesar de que... Dale. No, yo no creo que necesitamos gerentes, mi querido Jaime. Necesitamos líderes políticos con visión del desarrollo territorial. El señor Castañeda es un excelente gerente de obras, sería un excelente ministro de Obras Públicas. Excelente gerente, ¿no? el pésimo gerente. Bueno, este señor, si yo fuese empresario como tú, que te gusta tanto el tema de la empresa, yo lo hubiese sacado a patadas a este señor, porque es un pésimo gerente. ¿Cómo nos estafa con el ya no se llama metropolitano, sino cutrapolitano, estafapolitano, muertepolitano? Acaba de casi mata a una criatura de 17 años y acaba de llegar la noticia que ha atropellado a una combi de servicio escolar. Y esto de pruebita, por Dios, ¿cómo será cuando funcione de verdad? Un tema a tapete antes que reinicie. Yo me gustaría que el alcalde sea como en las grandes ciudades, París, Nueva York, eliminar los distritos y que exista un solo alcalde para toda Lima.
para poder uniformizar. Porque aquí tenemos que se pelea el de Magdalena con el de San Isidro, se pelea el de Miraflores con el vecinito, el mengano con el sultano. No. Lima necesita ya una especie, un cuasi presidente, se puede decir, porque son 10 millones de habitantes, ¿no? Yo creo que, y en otras ciudades grandes existe eso, y creo que, no sé, ¿qué piensan ustedes dos? No sé.